Bueno, ¿qué decir respecto a estas elecciones de noviembre? Que ya las tenemos aquí, a tiro de la mano. Bueno, creo que nosotros estamos asistiendo en este año 2024, que hemos asistido en realidad a dos campañas electorales dentro de la campaña electoral general. Ha habido una primera campaña electoral que estuvo signada por la postulación, por el pronunciamiento de los afiliados del Partido Demócrata y del Partido Republicano, que ungieron como sus candidatos a Joe Biden y a Donald Trump. Esta campaña fue transcurriendo a lo largo de estos meses en distintos lugares de la geografía de los Estados Unidos y en los medios masivos también, hasta que se produjeron dos hechos. El hecho número uno, que fue el debate entre Donald Trump y Joe Biden, que terminó claramente con una derrota catastrófica de Joe Biden. Y ese mismo hecho se completa pocos días después con el intento del asesinato del expresidente Donald Trump en ese mismo momento. No había en el mundo, ni en los Estados Unidos, en ese momento un solo analista que pensara que Donald Trump iba a perder las próximas elecciones. Tan fue así esto que hasta el propio Trump lo creyó. Y eso tuvo y tiene al día de hoy consecuencias en el diseño de su fórmula de campaña presidencial. Ahora, si volvemos, nos retrotraemos sobre la tarde del intento de asesinato de Donald Trump, eso marcó un hito muy importante. Porque, a ver, yo recuerdo la fotografía de Trump tirado en el piso, sonaban los balazos, dos agentes del servicio secreto abalanzados sobre él protegiéndolo, y el que emerge de entre los agentes del servicio secreto con el puño en alto, la bandera flameando atrás, mientras gritaba "vamos a vencer". Parecía una foto armada, sí, claro, pero resulta que no era una foto armada. Eso estaba pasando en ese mismo momento. Esa campaña electoral primera termina pocos días después, cuando el presidente Joe Biden declina su candidatura presidencial e impulsa la candidatura de su presidenta Kamala Harris. Ese es un punto de inflexión en la campaña electoral demócrata a su interior. El Partido Demócrata reacciona rápidamente y todos sus delegados, creo que hasta el 99% de los delegados de la Convención Nacional del Partido Demócrata se producen y se pronuncian de modo inmediato respaldando la candidatura de Kamala Harris. Entonces viene una campaña electoral que los demócratas hasta ese entonces consideraban perdida y se produce un vuelco en la misma. Allí se producen algunos hechos que fueron muy interesantes. Algo que al menos yo no había visto desde la primera campaña, mejor dicho, desde la primera postulación de Barack Obama. Se produce un aluvión de aportes en dinero a favor de la campaña de Kamala Harris, pero signados por un dato fundamental. Hablamos de cheques de 5, 10 o 20 dólares. Es decir, pequeñas contribuciones que surgen de las franjas más débiles económicamente hablando de la sociedad, las franjas estudiantiles, tal vez hasta de algunos sectores ya retirados del trabajo. Esto vino a inyectar aire a la campaña demócrata
Y entonces esa noche en que Biden renuncia acá a la ungida Kamala Harris, empieza una segunda campaña electoral nacional. Esta campaña, o segunda campaña electoral nacional, demócrata-republicano, no tiene al día de hoy ganador y tampoco tiene un claro perdedor. Hay un consenso unánime entre las encuestas estadounidenses respecto a que hay un empate técnico entre los dos candidatos. Es cierto, también puede haber sorpresas. También puede haber un batacazo por parte de cualquiera de los dos candidatos, porque pueden haber muchos votantes que no estén manifestando en la consulta cuál es su verdadera intención de voto, lo que aquí en Argentina llamamos voto vergonzante. Pero lo cierto es que si nos atenemos a lo que el concierto unánime de las encuestas se están planteando, estamos en presencia de un peligroso empate. ¿Por qué digo peligroso empate? Bueno, porque tenemos el antecedente de enero, de ese célebre enero, de ese trágico enero, en donde lo que estaba en discusión era el resultado de las elecciones anteriores, de las elecciones de ese antes, y tal como pasó en Venezuela, país paradojal, pero como pasó también en Venezuela, tomaron el Congreso de los Estados Unidos para impedir certifiquen las actas de la elección que daban por ganador a Joe Biden. Las actas de elección siempre fueron sagradas. Ahí se trataba de impedir que se certificaran. Era un golpe constitucional, institucional. De manera tal que me parece que si en esta oportunidad hay un empate técnico en el resultado de las elecciones presidenciales, el resultado de la elección presidencial como mínimo se va a judicializar. Y ahí, bueno, Estados Unidos va a entrar en una franja, en un cono de sombra complicado, y estamos hablando de dos miradas muy opuestas en cuanto a lo que ello tiene repercusión en la política exterior de los Estados Unidos, como nunca antes habíamos visto. Que las dos almas de Estados Unidos, o lo que podríamos llamar la grieta estadounidense, ese proceso de fragmentación y de polarización que sufre la sociedad de los Estados Unidos, lo lleva a estar en desacuerdo a ellos prácticamente en todo y en un todos contra todos. No es lo mismo en Estados Unidos pararse en las costas o en las grandes urbes que pararse en los estados del interior como Oklahoma, Tennessee, Ohio, Illinois. Y uno se va a dar cuenta que hay dos miradas distintas. Hay una frase del presidente Biden que yo se la he escuchado decir muchas veces, haciendo referencia a la noción que él dice que tienen los estadounidenses, que es la excepcionalidad que tienen respecto del destino de su país. Dice que Estados Unidos es el único país del mundo que nace de una idea. Que no nace de una idea, no nace de un territorio. Ese clásico pensamiento estadounidense del destino manifiesto ante el mundo, ¿no es cierto? Pero él repite, nosotros somos el único país que nace de una idea. Bien, ahora el problema que tiene Estados Unidos hoy en día, que no hay acuerdo dentro de la sociedad estadounidense respecto a cuál es esa idea. Y entonces, los ciudadanos estadounidenses poseen dos comisiones, dos almas distintas de mirar a Estados Unidos y a mirar al mundo. Y eso hoy tiene nombre y apellido. Uno se llama Donald Trump y el otro se llama Kamala Harris.
por esa razón yo creo que las elecciones de noviembre no van a cerrar la grieta que ha llevado generaciones a hacer esa grieta a ellos. La han estado construyendo pacientemente día tras día y va a llevar seguramente más de una generación que la puedan cerrar. Ahora bien, esta grieta tiene un único antecedente histórico. Fue en el siglo XIX y terminó en una guerra civil. Hoy, sin un tránsito obligado a través de las armas, pues puede darse a través de múltiples expresiones e instrumentos que por razones de tecnología no estaban disponibles en el siglo XIX, vuelva a repetirse. En un país donde la sociedad está absolutamente dividida, totalmente crispada, y que considera al otro no un adversario, sino un enemigo, que como tal hay que eliminar. Y ojo que esa mirada existe en ambas fracciones. La que el otro bando viene por uno. La pregunta angustiante, pero totalmente envenenada, y es profeso que hago, es: ¿se va a perder semejante oportunidad geopolítica, la excelente y eficiente desinformación rusa, para llevar a Estados Unidos al borde del abismo? Bueno, intentaré seguir grabando las siguientes consideraciones en sucesivos audios y ponérselos al alcance de estos amigos virtuales que son los turreros de la turra del coronel. Un abrazo. Hasta luego.